Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias a Dios por la tecnología, separados por las distancias, pero unidos en el Espíritu y también en el estudio de la palabra de Dios. En esta mañana queremos abrir nuestras Biblias y permitir que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, quien nos conduzca a toda verdad, tanto en la teoría de la verdad como también en la práctica de la misma. Vamos a dar inicio buscando la presencia de Dios en nuestro medio. Y les voy a invitar en esta mañana, si les es posible, allí en sus hogares, que de rodillas tengamos esta oración. Amoroso Padre Celestial, qué privilegio tenemos en esta mañana, aún con libertad, de reunirnos en nuestros hogares a través de la tecnología para poder estudiar juntos la palabra. Suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que suavices nuestros corazones como terreno suave, donde la semilla de la verdad pueda caer y dar fruto de justicia y de salvación. Permítenos estar atentos, a prestar atención, a no permitir que nada ni nadie nos distraiga, Señor. El enemigo no quiere que escuchemos la palabra de Dios, porque esa palabra tiene poder. Tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Bendice a tu pueblo, Señor, que se reúne en sus hogares, para que en este momento podamos juntos permitir que el Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros y de los equipos y la tecnología para hacer posible esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta mañana les hiciese una pregunta, ¿qué tomó lugar, qué sucedió el 14 de julio del año 1789? Posiblemente la inmensa mayoría de ustedes no tendrían idea. Y por eso que hoy, que estamos a 11 de junio, cerca del cumplimiento de este evento, una vez más en la historia, y en este año se van a celebrar ahora 231 años de este evento. Aunque el evento tomó lugar muchos años atrás, sus enseñanzas, su filosofía, su forma de pensar hoy día está más viva que nunca. Es más, las repercusiones de este evento pasado durante todos esos años han estado tomando lugar y hoy día estamos viviendo bajo ella una vez más. Hago la pregunta, ¿qué evento histórico importante tomó lugar el 14 de julio del año 1789 allá en el país de Francia? Quizás con ese detalle comienzan ustedes ahora a pensar un poco más. Ese día fue cuando el pueblo o un grupo, una muchedumbre de personas, ahora atacó la Bastilla. La Bastilla era un fuerte militar en las afueras de París. Y conquistaron este lugar. Y dio inicio a lo que la historia se conoce como la Revolución Francesa. Otro nombre que después llegó a tener, el Reino del Terror. Y en esta mañana queremos, a través de la palabra de Dios y a través de la historia, ver las implicaciones de lo que tomó lugar allá y hoy día está tomando lugar otra vez. En primer lugar, vamos a abrir nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, y leeremos palabras muy conocidas. Dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad. Así que el Señor nos quiere que no olvidemos, que recordemos eventos, sucesos pasados que han tomado lugar hace muchos años atrás. Porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí. Continúa diciendo el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Así que Dios es un Dios profético.
Eventos no han tomado lugar ni aún han iniciado su cumplimiento y ya Dios los conoce y los anuncia o los profetiza con tiempo. Y continúa diciendo el versículo 10, y desde la antigüedad lo que aún no era, ya Dios lo conocía y lo sabía. Y termina diciendo que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que claramente Dios conoce los eventos de la historia por 6,000 años. Y los principales eventos de la historia nos los ha dicho, lo ha anunciado, lo ha profetizado, para que podamos ver que Él es quien está en control de la historia. Y aunque permite eventos que no reflejan sus principios, también Él tiene una agenda, la cual necesitamos entender y comprender. Con eso en mente vamos ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 11. Y en esta mañana tenemos mucho material para cubrir. No podré entrar en detalles, el material y el tiempo no me lo permite. Así que voy a tener que ir rápido, por favor, traten de mantenerse, no se distraiga, manténgase ahí sintonizado para que usted no pueda o no pierda los sucesos o los elementos que vamos a estar desglosando en esta mañana, porque hay mucha información para compartir con ustedes. A propósito, durante esta semana no hemos podido casi tener internet en casa. Así que hay correos que me imagino que ustedes han enviado, mensajes y demás que quizás ustedes piensan que hemos ignorado. No están ignorados, simplemente no hemos tenido internet. Esperamos que pronto podamos tenerlo y ahora podemos mantenernos una vez más en comunicación con ustedes. Capítulo 10 de Daniel, vemos que hay dos elementos importantes. Está el rey del norte y está el rey del sur. Al comienzo del libro, ahora vemos que comienza el ángel, Gabriel, a desglosar los eventos que tomó lugar allí en Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana, 490 años para el pueblo de Israel. Y después, ahora vendría un tiempo más, 1810 años, hasta el año 1844. Pero en el capítulo 11 ahora les desglosa más los eventos que tomarían lugar. Y también el capítulo 12 en el futuro, interpretando la profecía de Daniel 8:14. Así que el rey del norte, al final de Daniel, representa el papado. El rey del sur representa ahora el ateísmo. Así que con eso en mente vamos a leer estos versículos. Versículo 40 dice lo siguiente: pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, es decir, con el rey del norte. Así que al cabo del tiempo. ¿Qué tiempo? No tenemos el tiempo para describirlo en esta mañana, pero en los versículos anteriores está hablando del desarrollo del sistema papal. ¿Qué haría? ¿Durante cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. 1260 años de supremacía papal. Y dice que al cabo de este tiempo, cuando estaba por terminar este evento, lo cual pondría fin a este sistema por un tiempo, dice que el rey del sur, Francia, y vemos ahí ahora donde entran los principios que comenzamos a hablar en esta mañana, ahora se enfrentaría contra el rey del norte. Y continúa diciendo, y el rey del norte se levantará contra él, es decir, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchos navíos, entrará por las tierras e inundará y pasará. Que tomó lugar en el año 1798, en el mes de febrero. Ahora Berthier, general francés, que era fruto de la Revolución Francesa, ahora va hasta el Vaticano. A Pío VI lo toma como prisionero, lo lleva cautivo allí a Francia y 1 año y medio después muere. Y ahora recibió el papado la herida mortal. Los sistemas civiles que están unidos con él ahora se desligan del sistema religioso papal. Los seminarios, los conventos, las iglesias, las escuelas, los colegios, universidades, todo eso continúa. El aspecto religioso no se vio afectado. Lo que se vio afectado fue el aspecto civil, donde los países, las naciones, los gobernantes ahora no seguían los dictámenes
ni tampoco las demandas del sistema papal. Ahora hubo separación de iglesia y Estado. Así que vemos que la Francia atea, la cual se levantó durante el tiempo de la Revolución Francesa, le dio la herida mortal al sistema papal, pero dice que se levantaría y llegaría el momento donde ahora el rey del norte ahora vendría y barrería con ellos. Y eso también lo vimos en la historia. ¿Qué pasó en los años 80? Cuando Juan Pablo II, papa en aquellos años, con el presidente norteamericano Ronald Reagan, se unen. Ahora hicieron colapsar el bloque soviético, sistema ateo del comunismo, del ateísmo que imperaba en el este de Europa. Bajo esta doble alianza, ahora este sistema cae, así que el rey del norte se levanta, como leímos, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, con ejército, ahora, y muchos navíos, tropas, y entrará por las tierras del rey del sur, e inundará, las cubrirá y pasará. Pero no vamos a hablar en esta mañana de ese evento. Queremos enfatizarnos realmente en los eventos que tomaron lugar allá y cómo hoy día nos están impactando también. Ahora, ¿cuál fue la cosecha que trajo el resultado de 1260 años de supremacía papal? Vamos a entender algunas cosas. La cosecha final de esa siembra, de ese falso cristianismo, no olvide, Constantino une el mundo pagano con el mundo cristiano. Y cuando une, ahora crea una nueva religión. Esa religión se conoce como la religión del sistema papal. Tiene apariencia de cristianismo, pero sus enseñanzas, sus costumbres, completamente reflejan el pensar de los paganos. Así que unió las dos religiones en una y ahora creó un falso sistema religioso aparentemente cristiano. Quizás nos preguntamos en esta mañana, ¿por qué en Francia? Bueno, Francia fue el primer país que se convirtió al catolicismo. El primer país que bajo su rey, Clovis o Clodoveo, este hombre ahora se hace cristiano. Su esposa primero se hace cristiana, llamada Clotilde. Años más tarde, ahora él se hace cristiano también. Y cuando él se hace cristiano, ahora toda Francia oficialmente, legalmente, como el rey y la reina eran cristianos, automáticamente todo el país se hizo cristiano. No tan solo se hizo cristiano, sino que fue el primer país que le dijo al obispo de Roma: mi ejército, mi espada, el poder civil está bajo tu servicio. Primer país que se unió con la nueva iglesia de apariencia cristiana, pero pagana en sus enseñanzas y costumbres, para ahora unir iglesia y Estado una vez más. Este hombre eventualmente muere en el año 511. Vemos que se bautiza en el año también 508. Que es cuando se hace ahora supuestamente cristiano y realmente abraza la fe católica. Y cuando se bautiza, y es interesante, se bautizó un día de Navidad. Navidad otra vez tiene sus raíces en el paganismo. Pero bueno, no entramos en esos detalles. Pero ahora este hombre, rey, unido con su esposa, ahora pone a Francia al servicio del papado. Así que Francia estuvo bajo el control del papado por 1290 años. El país que más sintió, que más estuvo bajo el poder del sistema papal. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Cuál fue la cosecha que hubo como resultado de la unión de iglesia y Estado y bajo el resultado de un falso cristianismo llamado sistema papal? ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final fue la Revolución Francesa. Y ya vemos por qué fue Francia. Por 1290 años los franceses lo que vieron fue un falso sistema religioso, un falso cristianismo. Y la imagen de Dios que tuvieron, la imagen del plan de salvación que tuvieron, la imagen de Cristo nuestro Salvador, la imagen de la palabra de Dios que tuvieron completamente distorsionada y afeada. Lo que vieron fue
que ahora supuestamente la iglesia decía el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente para nuestra salvación. Tenemos que todos los días celebrar la misa. El bautismo infantil en vez del bautismo de los adultos, donde la persona decide si desea o no tener una relación con Dios. No, simplemente ahora el bautismo infantil lo que enseña es la importancia de la unión del ser humano no con Cristo, porque un niño recién nacido no puede tomar esa decisión, sino con una institución religiosa. La salvación se basa en la unión con esa institución religiosa, y si el niño moría sin ser bautizado, pues obviamente quedaba perdido. Quitó el libre albedrío de decidir si sí o si no ser cristiano y cuándo hacerlo. Introdujo un falso bautismo. Introdujo la idea de la unión con la iglesia como medio de salvación en vez de con Cristo como el único medio de salvación que Él es. Vemos que ahora otros tomaron la decisión. Los padres decidían por los hijos sin contar con ellos, pues un niño recién nacido no puede todavía decidir nada en su vida. Número 3, las tradiciones tomaron lugar superior a las Sagradas Escrituras. La Biblia no era necesario para el cristiano, y los acuerdos eclesiásticos y el hablar y el enseñar del clero era superior a la palabra infalible de Dios. Es más, llegó un momento donde aún se prohibía tener las Escrituras, ni una porción de las Escrituras se podía tener, ni aún memorizar un pasaje de las Sagradas Escrituras. Era anatema y condenación y razón de persecución y aún de muerte para esa persona. Número 4. ¿Cómo se llama ese periodo en la historia humana? La Edad Oscura. Oscura es símbolo de tinieblas, donde no hay luz, donde no hay verdad. Y durante 1290 años, Francia estuvo bajo la oscuridad del sistema papal. ¿Qué más podemos entender ahí? Ahora, bajo esta oscuridad, ¿qué pasó con la luz? Si hay oscuridad, la luz se apagó. Y aquellos que ahora querían seguir la palabra de Dios fueron perseguidos, torturados, arrestados, puestos en prisión y martirizados. Miles y millones de seres humanos pagaron con sus propias vidas por el simple hecho de pensar que en Jesús hay salvación sin una relación con la iglesia, etcétera, etcétera. Muchos más ejemplos pudiéramos dar en esta mañana. ¿Qué tomó lugar también? La intercesión de Cristo en el santuario celestial completamente anulada. De la misma forma que hay dos compartimentos en el santuario celestial, lugar santo y lugar santísimo. Y Jesús ofició en el lugar santo o en el lugar santísimo. Este falso sistema religioso cristiano, entre comillas, enseñaba que habían también dos compartimentos en el templo de la tierra. De un lado estaba un sacerdote, escuchando confesión de pecado, y del otro lado estaba un pecador, confesándole a un ser humano tan pecador como él sus pecados y pensando que él era quien podía traer el perdón de sus pecados. Vemos que esa confesión auricular realmente era una blasfemia. Marcos capítulo 2, versículo 7 nos dice que tan solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. También ahora vemos que se cambió la ley de Dios. El segundo mandamiento fue completamente quitado para permitir la adoración a imágenes e ídolos. El 10º mandamiento fue dividido en dos. Y el 4º mandamiento, que enseña la observancia del santo día de sábado, el 7º día de la semana, ahora supuestamente fue transferido al primer día de la semana, el domingo. Les pregunto en esta mañana si han seguido lo que he estado compartiendo con ustedes. ¿Qué estaba atacando este sistema? El santuario. El atrio, con el sacrificio y el bautismo. El lugar santo, con la Biblia, con la oración o la intercesión y la luz del candelabro. Y el lugar santísimo, con la ley de Dios. Un falso sistema cristiano, un falso medio de salvación, una falsa enseñanza, la cual ahora quitaba la vista del creyente en Jesús, en su obra en la tierra y en su obra en los cielos. El resultado,
es que el clérigo y la realeza tenían todo, ricos, y también tenían el control completo de la población. Un pueblo ahora ignorante, un pueblo inculto, un pueblo que vivía en la más profunda pobreza y un pueblo sumiso a la autoridad civil de los reyes y a la autoridad eclesiástica del clérigo. 1290 años de abuso bajo el nombre de Dios. Y llegó un momento donde ya las masas oprimidas, marginadas, pisoteadas, abusadas, póngase a pensar, el 80% era analfabeto. La gente no tenía tierras, las mejores tierras, las más fértiles, pertenecían o a la iglesia o al rey y sus aliados, duques, caciques, o monarcas, etcétera, etcétera. Completamente un pueblo desposeído de recursos. Simplemente vivía para sobrevivir de día a día. Y llegó el momento donde no soportó más el abuso, la carga, la explotación y la pobreza paupérrima en la cual el pueblo estaba sumida. Le pongo el ejemplo, es como una olla de presión. Cuando usted pone la olla de presión, ¿qué sucede dentro de la olla? La presión va aumentando y aumentando y aumentando. Y si usted nunca quitara la olla del calor, ¿qué tomaría lugar eventualmente? Vendría ahora un reventón, una explosión increíble. Ahora vendría la explosión para quitarse ese yugo y establecer un nuevo sistema de gobierno. ¿Cómo llamamos a esa explosión? Revolución. Así que ahora, después de 1290 años, más que ninguna otra nación en Europa, no nos extraña que fuera Francia donde la explosión de la olla de presión tomara lugar. Y la gente ahora, pensando que estaba descartando lo que veían o creían que era un falso Dios, que simplemente se gozaba en la opresión, en la pobreza, en la ignorancia, en la incultura, en la explotación de los seres humanos, ahora no tan solo descarta la realeza y la monarquía, sino descarta también la iglesia, pero descarta también a Dios, pensando que ese Dios era el Dios que el sistema papal estaba enseñando, y descarta también sus principios como encontramos en la palabra de Dios. Eliminan y quitan todo lo que tenía que ver con religión, incluyendo al mismo Dios y su palabra. Pero ahora voy a leerles algunas declaraciones del libro El conflicto de los siglos. La primera se encuentra en la página 320. Y esta tarde, usted tiene tiempo en su casa, tome este libro, lea el capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Leo en la siguiente página. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. Así que el sistema papal sembró la semilla de rebelión a través de la pobreza, de la explotación, de la ignorancia, tomando ventajas constantemente de la gente. Este sistema papal ahora fue sembrando por años y años la semilla, o poniéndole presión a la olla, hasta que viniera por fin la explosión. Así que Roma sembró la cizaña, por así decir, que ahora tomó lugar en la Revolución Francesa. Leyéndoles, y continúo leyéndoles en la página 322, dice lo siguiente. Dice, el Evangelio hubiera dado a Francia la solución de estos problemas sociales y políticos. No olvide, la Reforma llegó a Francia también. No tan solo comenzó allá en Alemania con Lutero, no tan solo con Calvino en Suiza, no tan solo en Inglaterra con los anglicanos, presbiterianos, sino que la luz de la Reforma o la luz del Evangelio en la Edad Oscura llegó a Francia. Y si Francia hubiera aceptado la luz de la Reforma, la luz de la palabra de Dios, dice que este evangelio hubiera dado a Francia la solución de los problemas políticos y sociales, los cuales enfrentaba toda una nación. Noten, en aquel entonces Francia era el país más poblado de Europa, con más de 22 millones de habitantes.
y uno de los países más grandes en territorio también. Vemos que estas revoluciones no tomó lugar en Inglaterra porque la luz de la reforma fue aceptada. No tomó lugar en Suiza porque la luz de la verdad fue aceptada. No tomó lugar en Alemania porque la luz de la verdad fue aceptada. No tomó lugar en los países escandinavos, ni en Holanda, ni en Bélgica, ni en muchas otras naciones que inicialmente abrazaron la luz de la reforma que estaba basada en la palabra de Dios. Se evitaron estas explosiones, estas revoluciones, estos reinos de terror. Y por 250 años, Francia rechazó la luz de la verdad. Hubiera traído la solución a sus problemas. Al rechazar la luz, trajo el caos, la crisis, la anarquía, la masacre, la destrucción, la ruina de toda una nación. Continúo leyéndoles, dice lo siguiente para que podamos entender en forma más completa. Y quiero seleccionar unos pasajes más importantes para que podamos entender la importancia de lo que realmente tomó lugar allá y cómo hoy día estamos viviendo todavía bajo las enseñanzas de la Revolución Francesa. Página 329 dice esta declaración lo siguiente. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y él, Satanás, ya no podía conseguir por este medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia era fábula. Y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregaron a una iniquidad desenfrenada. Así que cuando Satanás vio que el tiempo profético estaba por cumplirse, 1798, y que ahora la profecía iba a tomar lugar y que el sistema papal iba a recibir una herida mortal, ahora tuvo que levantar otro sistema de gobierno, otro sistema para tratar de distraer la atención del mundo a dos cosas. En primer lugar, a Dios. Y en segundo lugar, a su palabra. Y hacerles pensar a la gente que el nuevo sistema de gobierno simplemente ahora iba a traer libertad, equidad y fraternidad. Y menciono estas tres palabras porque fueron las tres palabras iniciales y principales en la Revolución Francesa. Libertad, equidad y fraternidad. Libertad, ¿qué significa? Libertad es donde yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiero. Pero muchas veces lo que yo quiero no es lo que yo debo. Es interesante, en inglés hay dos palabras que son muy diferentes. En español tenemos una sola. En inglés tenemos la palabra libertad también, que es liberty, pero tenemos también la palabra freedom, que es libertad de el control o libertad de la manipulación o libertad de algo. No es simplemente libertad para hacer lo que yo quiero, sino que he sido liberado de algo. Es el concepto correcto de libertad, pero en Francia se adoptó la segunda porción y completamente se descartó el primer concepto. La palabra equidad, ahí viene la palabra inclusiva, donde ahora todo fue permitido. No había límites a nada ni a nadie. Hoy día es muy común escuchar esa palabra otra vez, libertad, la vemos donde quiera. No la palabra en inglés de freedom, sino la palabra libertad, equidad, inclusivismo, relativismo, fraternidad. Esa palabra, ahora de ahí viene la palabra solidaridad. De ahí viene la palabra ahora de socialismo también, donde todo se tiene en común, somos una fraternidad. Lo que estamos escuchando hoy día del bien común, que el papado nos quiere hacer creer otra vez. Esa palabra, esa frase es muy común hoy día. Sus raíces, ¿dónde vienen? Vienen de la Revolución Francesa, vienen del ateísmo. No son tomadas de la palabra de Dios. La palabra de Dios completamente fue descartada. Además, en Francia por 3 años y medio fue prohibida.
Las iglesias se cerraron por completo. El nombre de Dios ni aún se podía pronunciar. Y lo que se exaltó fue la famosa diosa de la razón. Una prostituta fue tomada y llevada en los hombros hasta la famosa catedral de Notre Dame, allá en París. Y fue puesta en el altar. Y dice, esta es nuestra diosa, una mujer, el movimiento feminista. La diosa de la razón. Y es la razón humana. No necesitamos a Dios. Dios fue completamente descartado. Dios no tuvo lugar ni en las iglesias, ni en las escuelas, ni en el gobierno, en ninguna institución. Dios fuera, Dios muerto. Y su palabra, aún aquella que quedó, fue quemada en las calles de París. Pero ¿quién sembró la semilla? El papado. ¿Cuál fue el resultado final? El ateísmo, la Revolución Francesa y sus enseñanzas que hasta hoy día nosotros podemos ver. Así que comenzamos a darnos cuenta de lo que estaba tomando lugar. Otra vez, el ateísmo atacó otra vez el plan de salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz no tiene ningún valor, porque eso no existe. Puede haber muerto algún ser humano en el pasado, se llamaba Jesús, históricamente cierto, pero no era Dios, porque no hay Dios. El bautismo, que habla del nuevo nacimiento, ¿para qué un nuevo nacimiento espiritual? Si ahora tenemos un nuevo sistema que va a cuidar y atender de nuestras necesidades. La Biblia, descartada. La intercesión de la oración, ¿para qué orar? Si no hay un Dios que nos puede escuchar, porque no existe Dios. La luz, que significa ahora la obra del ministerio del Espíritu Santo, Dios no existe. La ley de Dios, eso no tiene valor. Nosotros vamos a crear nuestras propias leyes y vamos a establecer nuestro propio gobierno con sus propias leyes. Un ataque contra el santuario, como fue el papado. Un ataque contra el plan de salvación, como fue el papado. Diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas, pero tenía Satanás el mismo objetivo: descartar a Dios, descartar su palabra y el plan de salvación. Descartar la obra del ministerio de Jesús en la tierra y en los cielos y descartar el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en ambos sistemas ha logrado lo mismo. En la página 326 quiero compartir con ustedes esta frase. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas a la incredulidad y a la ruina. Así que ahora vemos lo que tomó lugar en aquella nación en aquellos años. En Apocalipsis capítulo 11, vamos brevemente a ir allá. Capítulo 11 de Apocalipsis, vamos al último libro de nuestras Biblias. Vamos a leer algunas cosas importantes donde se habla de la Revolución Francesa, claramente. Apocalipsis 11, voy a leer comenzando en el versículo 3, dice, y daré potestad a mis dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos profetizarán por 1260 días o años vestidos de cilicio. Así que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, que es el testigo, Juan 5:39 dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas testifican de mí. Así que este libro testifica de Jesús y su plan de salvación. Pero por 1260 años tuvieron que trabajar, operar, profetizar en silicio, es decir, señal de luto, de muerte. Porque ahora las tradiciones habían tomado el lugar de la palabra de Dios, junto con el pensar y los dichos del clérigo. Dice verso 4, estos dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Así que ambos significan olivos, que viene del oliva, el aceite. Aceite representa la obra del ministerio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para que escribiesen el libro. Y continúa diciendo, y voy a tener que pasar al versículo 7, pues el tiempo me gana en esta mañana, no tengo mucho tiempo para describir todo este estudio. Ya una vez lo tuve, si usted va a YouTube, posiblemente lo pueda conseguir allá. Dice lo siguiente, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, es decir, cuando los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estaban por terminar su obra por 1260 años vestidos de cilicio, de luto, dice la bestia en profecía significa un poder civil,
que sube del abismo. Así que otra vez, en Apocalipsis hay 3 poderes que surgen del abismo. Capítulo 9, el mundo musulmán o la fe musulmana. Capítulo 11, la Revolución Francesa. Capítulo 17, el papado. 3 poderes que usa Satanás. Hace muchos años los une. Parece que son enemigos. Parece que están en oposición, pero realmente tienen las mismas enseñanzas. Y si tuviese el tiempo en esta mañana, le enseñaría que las mismas enseñanzas de la fe musulmana hacen lo mismo que hace la Revolución Francesa y hace lo mismo que hace el papado. Son las mismas enseñanzas, diferentes enseñanzas, sí, pero alcanzan el mismo objetivo. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los 2 testigos, contra la Biblia, y los vencerá y los matará. Y lo que tomó lugar durante 3 años y medio. Si siguiéramos la lectura, nos daríamos cuenta que ahora compara estos eventos con lo que tomó lugar en Egipto y en Sodoma. ¿Qué tomó lugar en Sodoma? En primer lugar, vemos que en Sodoma se conoce por la inmoralidad. Y tomó lugar lo mismo durante el tiempo de la Revolución Francesa. Póngase a pensar, llegó el momento que se abolió el matrimonio. Hombres se unían con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres se unían. La poligamia se celebraba y se practicaba abiertamente. La semana fue cambiada de 7 días a 10 días con el objetivo de eliminar el sábado en forma especial. Y había un día a la semana que se dedicaba a orgías públicas aún, y también a blasfemar el nombre de Dios. Prácticamente todo concupiscencia, toda inmoralidad era permitida. La prostitución, 1 de cada 7 mujeres en París abiertamente practicaba la prostitución. El homosexualismo abiertamente tomaba lugar. La pedofilia, la poligamia, donde un hombre podía tener más de 2 mujeres o más de 2 hombres, como que era prácticamente a la orden del día durante el tiempo de la Revolución Francesa. Es más, cuando el 14 de julio del siguiente año, después que se celebra la toma de la Bastilla, año 1790, hubo una procesión en París para celebrar la conquista de la Bastilla. ¿Saben lo que hicieron? La gente desfilaron desnudos para demostrar cuán libres eran. Y no tan solo desfilaron desnudos, sino que tomaron escenas, las cuales no voy a mencionar en esta mañana, pero todo tipo de escena de perversión sexual tomó lugar durante esa marcha y en los años subsiguientes también, hasta que terminó el tiempo de la Revolución Francesa. Pero también dice que sería Egipto. Egipto, capítulo 5 de Éxodo, versículo 2. Faraón le dice a Moisés, ¿quién es Dios? Para que yo escuche su voz y dijera a su pueblo, ni conozco a Dios, ni voy a escuchar su voz, ni voy a hacer caso a lo que Dios dice. Sistema ateo. Ahí vino el surgimiento del ateísmo oficialmente. Aún la Constitución de Francia en aquellos años decía, no hay Dios. Ahí viene el surgimiento de la evolución, el concepto del evolucionismo. Ese concepto comenzó con un francés llamado Jean-Baptiste. Y este hombre, bueno, no lo llamaba evolucionismo en aquellos años. Darwin fue quien le dio este nombre. Era la transformación. Ahí viene el secularismo, donde lo espiritual no tiene lugar, tan solo lo secular. Ahí viene el humanismo, no Dios, es la razón humana. Ahí viene el comunismo, ahí viene el socialismo, ahí viene el marxismo, ahí viene el leninismo, el feminismo, el homosexualismo y todos los ismos que hoy día conocemos, que se enseñan desde la escuela primaria hasta las universidades. Hoy día la Revolución Francesa impacta a todo el mundo y nos hace ver y nos hace ahora sentir que hoy día estamos viviendo todavía bajo las mismas enseñanzas de la Revolución Francesa. Lamentablemente, una falsa imagen de Dios, de su palabra y del plan de salvación ha creado el ambiente, la atmósfera, para que ahora la nueva generación, los jóvenes de hoy día, los niños de hoy día y aún muchos adultos hayan sido dañados y afectados por esa forma de pensar. El mundo entero en su mayoría, y mayormente, ¿saben dónde? En Latinoamérica, desde México hasta Argentina.
El catolicismo ha estado ahí por más de 500 años. Ya ha sembrado la semilla de la rebelión. En nuestros países ahora la gente siente una gran simpatía por las ideas del comunismo y del socialismo. Piensan que es libertad, que es equidad, que es fraternidad. Eso es lo que piensan porque ignoran la palabra de Dios. Pero vea lo que ha pasado en Cuba en 60 años de ateísmo. Un país completamente destruido en una miseria increíble. Aún mi familia, tías por parte de madre que todavía tengo allá, me dicen a veces no hay ni pan para comer, lo más básico en la alimentación diaria de un ser humano. Muchas veces no hay agua corriente, no hay agua caliente, no hay electricidad, sobre todo en las noches. Carreteras destruidas, no hay transportación pública y el gobierno extremadamente rico y corrupto. El gobierno del pueblo supuestamente, es más, decían que amaban tanto a los pobres que los han multiplicado increíblemente en Cuba. Pero ve a Venezuela, lo que ha pasado y lo que continúa pasando. Un país rico, próspero, hoy día en una miseria increíble. Ni gasolina tienen y tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. No tienen electricidad, no hay alimentos. Ve a Nicaragua, que alimentaba a Centroamérica antiguamente. Hoy día está en pobreza, un pueblo oprimido, que ha sido aún perseguido y puesto en prisión. Bolivia, hasta hace poco, hasta cierto punto, México con un gobierno que promueve estos ideales y cuando entró, inmediatamente legalizó el homosexualismo en todo México. Y ahora está tratando de legalizar el aborto. Y podemos poner más ejemplos. Pero ¿qué nos enseña la historia de este sistema cuando se ha establecido? ¿Qué pasó con Lenin después de la famosa revolución bolchevique allá en la Unión Soviética? Bueno, en aquellos años era Rusia, después fue la Unión Soviética. Lenin estuvo en el gobierno simplemente por 7 años. Más de 5.000 rusos murieron como resultado del sistema de gobierno que estableció Lenin, el comunismo. Después vino Stalin, 30 años de Stalin en el gobierno y más de 30 millones. Y era la Unión Soviética entonces. Ahora se alió por la fuerza a otros países y los hizo parte de su país. ¿Para qué? Para perseguirlos, para robarles, para saquear a esas naciones y para hacerlos súbditos. Y 30 años de Stalin. Más de 35 millones de personas murieron en esa nación, incluyendo muchos murieron de hambre. Benito Mussolini, Italia, el fascismo. Y usualmente cuando hablamos de fascismo, dicen, bueno, esa es la derecha, esos son... No. Benito Mussolini era miembro del Partido Socialista de Italia. Y cuando no fue muy lejos con ellos, porque quería ser el que mandaba, ahora creó el fascismo. La palabra fascismo viene de una palabra francesa que significa agrupar. Socialismo, fraternidad, agrupar, solidaridad, prometiendo libertad y prometiendo prosperidad. Hitler y su partido nazi. No, Hitler era de la derecha. No. ¿Qué significa nazi? Es una encíclica, es un acronismo. ¿Qué significa nazi? Significa Partido Socialista Nacional de Trabajadores Alemanes. Hitler fue el primer presidente o el primer líder o el primer ministro que le dio seguro médico a todos sus ciudadanos gratis. Educación gratis. Les digo, desde la cuna hasta la tumba, yo voy a proveer todas sus necesidades. Y usted sabe lo que llegó a hacer Hitler. Trajo la Segunda Guerra Mundial. 70 millones de personas murieron. Pero el enemigo principal de él, ¿quiénes eran? Los judíos, los guardadores del sábado. Y más de 6 millones de judíos murieron en manos del sistema socialista de Hitler en Alemania y en toda Europa. ¿Qué de Mao Zedong en China? De acuerdo a las estadísticas, y no se saben con seguridad, el número es de 30 millones y algunas estadísticas los ponen hasta 70 millones de personas murieron
Cuando Mao Zedong, el comunismo, ahora tomó lugar en China. Hasta el día de hoy vemos que no hay libertad. La nación más numerosa del mundo y mayor, una de las mayores en territorio, pero en pobreza, en miseria y en completo control. Los Khmer Rouge en Camboya, corto tiempo, 2 a 3 millones de personas murieron allí, también bajo ese sistema comunista. ¿Qué de Abimael Guzmán en Perú? Nunca llegó a ser el presidente, pero ¿cuántas personas no murieron en ese sistema que representa las enseñanzas de la Revolución Francesa? La FARC en Colombia, guerras y guerras hasta el día de hoy. FMLN en El Salvador, donde miles de personas murieron en la guerra civil y hasta el día de hoy continúan todavía. Ahora se han convertido en los maras, pero tienen el mismo concepto y las mismas enseñanzas. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Abrazó el sistema socialista, todo gratis para el pueblo, y colapsó y está en quiebra. Y si Estados Unidos, porque es parte de Estados Unidos, Puerto Rico, no ha logrado un plan de rescate, Puerto Rico hoy estuviera en la misma condición que se encuentra Venezuela, Cuba y otros países que han abrazado las mismas enseñanzas de la Revolución Francesa. Es más, hoy día lo podemos ver nosotros aún llegar a los Estados Unidos. Y tenemos que entender esto. ¿Por qué es que estas enseñanzas de la Revolución Francesa han llegado a los Estados Unidos, a Canadá, a Australia y a Europa occidental? Porque los principios de las reformas se han ido rechazando. Dios es sacado de todos los lugares que debería estar. Póngase a pensar en las escuelas, usted ni puede mencionar el nombre de Dios. Usted no puede ni llevar una Biblia en la escuela. Si usted la lleva, dice, no, usted no puede traer ese libro acá. En las escuelas usted no puede orar. ¿Y qué ha llegado? ¿Y qué está tomando lugar? La violencia, la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. Se enseña de todo tipo de aberración sexual. A los niños de primer grado se les está enseñando el homosexualismo abiertamente. Se les está enseñando el uso de condones o preservativos. Se les está enseñando de que no hay Dios, que simplemente somos producto de la evolución. Se les está enseñando que la tierra es nuestra madre, creando panteísmo, creando espiritismo. Se les habla del día de Halloween o de las brujas o de los demonios, porque realmente lo que es. Se celebra todo tipo de otra festividad, pero nada que tenga que ver con Dios ni la palabra de Dios. Saben de budismo, saben de islam, saben de hinduismo, saben de muchas otras ideas y conceptos y religiones, pero nada se puede mencionar. Ni aún en las universidades como adultos se pueden estudiar estos tópicos, al menos que esté ligado con todo otro tipo de falsas ideas y conceptos y enseñanzas. Hoy día las enseñanzas de la Revolución Francesa están en acción y aún en control. Vemos la destrucción que está tomando lugar, los saqueos, ciudades quemadas, negocios que han sido saqueados, gente heridas y aún muertes con estas famosas manifestaciones. Estas manifestaciones no tienen nada que ver con racismo. Quieren usar la raza como un frente para tratar de dar a entender que es para eliminar el racismo, pero no tiene nada que ver con el racismo, porque aún personas de raza negra que se han opuesto a ellos les ha tocado pagar con su vida. Vemos grupos anarquistas como Antifa, el BLM o Black Lives Matter, homosexuales, marxistas, izquierdistas, demócratas, radicales, feministas, destruyendo las ciudades de Norteamérica. Lo que quedó del protestantismo, lo que quedó del republicanismo sobre el cual fue basado esta nación. Y bajo el disfraz de eliminar el racismo y la violencia policial, y la hay, están promoviendo más violencia, más conflictos raciales que nunca, dividiendo el país y creando las condiciones para una guerra civil que pronto tomará lugar en las ciudades de América.
van a continuar ganando terreno y moviendo el péndulo más y más hacia la izquierda. Hoy día están atacando iglesias. Hoy día a la gente que quiere ir a las iglesias no se los permiten. Simplemente amenazándolos con insultos. Y más que insultos, aún con golpes y violencia. Entran a las iglesias, interrumpen los servicios porque no creen en Dios ni su palabra. Es interesante, las iglesias que están siendo atacadas son las iglesias que todavía quedan, que creen en la Biblia, que todavía quedan con algo de protestantismo en ellos. Vemos que están destruyendo las imágenes. Y no me refiero a imágenes de adoración, sino a monumentos, estatuas. No, porque ese hombre tuvo esclavos. Bueno, lo que están haciendo es tratando de eliminar la civilización occidental, que es cristiana y protestante. Es cierto que algunos de esos hombres, y digo algunos porque no todos, digamos, han quitado la imagen o la estatua de Lincoln. Cuando Lincoln aún pagó con su propia vida para liberar a los de raza negra. ¿Saben lo que están haciendo realmente? Están eliminando todo hombre que fuera cristiano y están eliminando a los hombres. Hoy día el enemigo número 1 es el cristiano en este país, créalo o no. El segundo enemigo es el hombre, sobre todo los hombres cristianos. Y el tercer enemigo son los de raza blanca. Son los 3 grandes enemigos hoy día en este país que están siendo atacados constantemente. ¿Y ustedes piensan que los políticos hacen algo? Guardan silencio. Los apoyan. Claramente el Partido Demócrata los usa para buscar adeptos a ellos y buscar fondos. Cuando usted dona para Black Lives Matter, usted está donando para el Partido Demócrata. Y el Partido Republicano guarda silencio. Y cuando hay silencio hay complicidad. Y vemos que están destruyendo las ciudades, destruyendo toda la historia que nos habla de hombres que tuvieron principios. Allá en San Francisco destruyeron la estatua de Ulysses Grant. Él fue el general que trajo la victoria de la Unión sobre los confederados del sur que querían mantener la esclavitud. Ustedes pensarían que este hombre, no, destruyeron su imagen. ¿Saben por qué? Porque era cristiano y porque era también hombre y también porque era blanco. Pero la estatua de Che Guevara, un terrorista, que en mi propio país mató a miles de personas sin ninguna razón, simplemente porque eran sospechosos de estar en oposición al sistema castrista. Y todas las noches se escuchaban los fusilamientos durante toda la noche. No se sabe la cantidad de personas que murieron en manos de este hombre. Ahí está su estatua y nadie la toca. Está la estatua en Seattle de Lenin, un hombre que trajo tragedia al mundo entero y más de 5 millones de sus propios conciudadanos murieron en sus manos como resultado de su gobierno ateo. Y nadie la toca. Y podemos poner otros ejemplos. Así que lo que estamos viendo hoy día es que la historia protestante, la historia republicana, que quedaba o podía traer algún conocimiento de ella a la mente de alguien, hoy día bajo la fachada de eliminar el racismo y eliminar la violencia policial, está siendo destruida y nadie dice absolutamente nada. ¿Saben de qué me acuerda en la historia? Me acuerda de lo que en Alemania tomó lugar el 9 y el 10 de noviembre del año 1938. Eso se conoce en la historia con el nombre de Kristallnacht. Ahora, discúlpenme alemán porque posiblemente masacré la palabra, pero significa la noche del vidrio roto o de los cristales rotos. ¿Qué sucedió esa noche? Los negocios, las tiendas, las casas, las sinagogas de los judíos fueron destruidas. Los vidrios de sus puertas y de sus vitrinas fueron destruidas. Sus negocios y sus casas y sus sinagogas fueron quemadas. ¿Y saben lo que dijo el gobierno de la policía? No intervengan, dejan que hagan lo que están haciendo. Hay inmunidad completa para aquellos que están destruyendo lo que pertenece a los judíos, que eran los observadores del sábado en aquel entonces. Y
Y hoy día estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado final? Terminará en caos, en ruina. La pobreza, el hambre, la miseria y la falta de libertad llegará a esta nación como ha llegado a todo país que ha abrazado las mismas enseñanzas de la Revolución Francesa. ¿Y cuál será la única opción en ese momento de gran crisis? La única opción será entonces que el péndulo ahora se va a mover a la derecha. Y los evangélicos unidos, las iglesias principales, los católicos unidos, conservadores, ahora verán que ahora tienen la oportunidad de influir sobre el gobierno para que el gobierno haga leyes que muestren y estén en armonía con los dogmas, las enseñanzas y las creencias de la derecha cristiana. Hoy día el péndulo se está moviendo más y más a la izquierda. Y ustedes saben, en la física que dice que toda acción tiene una reacción igual o mayor. Y el péndulo se está moviendo más y más y más a la izquierda. Y usted y yo no tenemos idea de lo que vamos a ver muy pronto, sobre todo en las grandes ciudades. Pero llegará el momento que traerá la misma crisis que trajo en Francia. La misma ruina que trajo en Francia, y en la Unión Soviética, y en Cuba, y en Corea del Norte, y en China, y en Venezuela, y en los países de la ex Unión Soviética. Y ahora ese péndulo, en poco tiempo, se va a mover rápidamente hacia la derecha. Y este grupo, que se siente amenazado por este grupo, que está destruyendo a la nación y los principios, ahora verá la oportunidad de oro para supuestamente salvar la sociedad y el mundo, no tan solo la nación. Y aún los que están aquí de la izquierda, que tienen hambre y no tienen trabajo y no tienen casa y sus hijos no tienen dónde estudiar, ahora se unirán con ellos. Porque nuestro método no trabajó. Y ahora iremos al otro lado a ver si el método de ellos trabaja. Y es la oportunidad de oro de Satanás para pronto establecer una ley dominical no impuesta por los gobernantes, sino pedida del pueblo. Y los gobernantes responderán al clamor y al pedido del pueblo. Queridos, nos encontramos a un paso de la eternidad. Estos eventos debieran abrir nuestros ojos, pero no lo están haciendo. Estamos dormidos, queridos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hemos como individuos o como organización? Silencio. No estamos diciendo ni haciendo nada. Quizás cuando destruyan y quemen nuestras iglesias, o nuestros colegios y universidades, o nuestras conferencias, o quizás vengan a nuestros hogares y saquen nuestros hogares y destruyan nuestros hogares y nos saquen, como pasó aquella noche allá en Alemania, sacaban a los judíos de sus casas y los golpeaban y aún los mataban. Y tenían inmunidad, no les pasó nada esa noche. Había un decreto de inmunidad esa noche a favor de los alemanes y en contra de los judíos. Quizás algunos comencemos a despertar. Y nuestra voz comienza a levantarse. Y comenzamos a decir, ¿qué está tomando lugar? Esto es lo que dice la Biblia. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de humillarnos delante del Señor. Es tiempo de buscarle de todo corazón. Porque nos queda muy poco en este mundo para ayudar a otros a entender lo que usted y yo entendemos. Es un crimen guardar silencio frente a los eventos que están tomando lugar. Simplemente porque tenemos temor. Pero el Señor nos ha dicho en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de valor. Es el tiempo de hablar y de preparar un pueblo y a un mundo para encontrarse con su Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para concluir en esta mañana? En primer lugar, debemos restaurar nuestros hogares. ¿Sabe? Este problema surgió en los hogares. Los hogares, lamentablemente, con el paso del tiempo, dejaron de ser hogares cristianos. ¿Qué pasó con nuestros hogares? El materialismo, el consumismo, quitó a Dios. No hay cultos, ni mañana ni tarde. No hay padres que eduquen a sus hijos. No hay ni oración, ni en la mañana, ni a veces ni para comer. Cada uno entra y sale a diferente hora, hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere. No hay Dios en nuestros hogares. No hay Dios en nuestros hogares y poco a poco los hogares de la nación fueron destituidos de la presencia de Dios.
Hace 120 años atrás, era la costumbre en la mayoría de los hogares en Norteamérica leer la Biblia al menos una vez al día. Si no se hacía en la mañana, se hacía en la noche. La familia se reunía y por unos minutos tomaba tiempo para su relación con Dios. Hoy día eso no existe. La televisión, el internet, las redes sociales, los celulares, las computadoras, las tiendas, los restaurantes, los deportes han tomado el lugar de Dios y nuestros hogares están completamente destituidos de la presencia de Dios. Y ha abierto las puertas para que ahora estas enseñanzas de ateísmo y todos sus demás ismos entren a nuestros hogares. ¿Qué ha pasado con las escuelas? Bueno, se estudian todas estas corrientes y todas estas filosofías, pero no hay lugar para Dios, ni para la Biblia, ni para la oración. Es más, en las escuelas hoy día se les enseña a los estudiantes a odiar este país. Dicen que este país es malo, que este país es terrible. Y es lo que creen. Y por eso lo están destruyendo. Porque ahora odian a esta nación. Odian ahora sus principios protestantes y republicanos. Y su único deseo es destruirlo, pensando crear un nuevo sistema más justo y mejor. ¿Qué ha pasado con las iglesias también? Las iglesias pues se han convertido en centros sociales y de entretenimiento. Hay títeres, hay dramas, hay salidas, hay música contemporánea, hay comidas, hay banquetes, hay sociales. Pero 1 Timoteo 3, versículo 15, dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Hoy día los temas que se presentan son de media hora. ¿Y qué es lo que son? Chistes. Son temas sociales de cómo mejorar personalmente, cómo tener éxito en la vida. Vienen cuentos, ilustraciones seculares, historias sensacionales y emocionantes. Nos hablan aún de los programas de televisión porque queremos ser relevantes y estar al día. Nos hablan de actores y de películas y sus escenas. Pero este libro maravilloso ni se abre. Hoy día ve usted en las iglesias ni púlpitos hay. Porque el púlpito es el centro de la iglesia. Es el lugar principal. Es el lugar que nos dio la reforma, donde la palabra de Dios se ponía y se abría y se explicaba y se presentaba y se exponía al pueblo. Hoy día no hay púlpito. Se sientan en una silla o quién sabe dónde y simplemente con algunas demostraciones en una pantalla entretienen a la gente por unos minutos. No hay llamados a la conversión. No hay llamados a una vida santa, pura. No hay llamado a una entrega completa al Señor. No hay llamados para romper con el mundo en costumbres, en prácticas y en enseñanzas. Y cualquiera que profesa o toma el nombre de Cristo es bautizado sin evidencia de conversión ni entrega al Señor. No hay nuevo nacimiento en la inmensa mayoría de los cristianos hoy día. Las iglesias están llenas de gente, sí, pero inconversos y mundanos, sin un compromiso ni un conocimiento de Jesús y de su plan de salvación. Y eso ha creado también el ambiente para que las enseñanzas ateas tomen control de la nación. ¿Qué de los medios sociales? Las películas, las comedias, las novelas, la música, la programación. ¿No hay Dios? ¿No hay Biblia? ¿No hay principios cristianos? ¿Qué se promueve? La sexualidad en todas sus formas, la violencia, la rebelión, la desobediencia a Dios, a los padres y a las autoridades, las modas, la intemperancia, la deslealtad, se presentan como si fueran virtudes. Y hoy día millones de seres humanos diariamente se alimentan de esa dieta de Hollywood. Lamentablemente el enemigo ha ido preparando el terreno. El sistema papal sembró la semilla y ahora estas cosas las han regado. Y lo que estamos viendo hoy día, la cosecha que estamos viendo hoy día, es el regreso de la Revolución Francesa al mundo entero antes que el péndulo vaya en la otra dirección. Debemos restaurar nuestros hogares en primer lugar. Segundo lugar, educar a nuestros hijos en casa. En tercer lugar, reavivar nuestras iglesias. En cuarto lugar, proteger las avenidas del alma contra las redes sociales y obtener victoria sobre el apetito, sobre el mundo, sobre la carne. Y el Señor está más que dispuesto, si clamamos a Él con un corazón genuino, a hacer posible la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre las tentaciones. Queridos, nos encontramos a un paso de la eternidad. Usted y yo veremos el desenlace final de la historia, al menos que el Señor nos mande el descanso. Poco tiempo nos queda.
Y pronto veremos ahora el péndulo ir mucho más allá. No tenemos idea, vamos a ver a Sodoma otra vez, donde dice ahí capítulo 19 de Génesis, que todos los hombres de esa ciudad, desde el más pequeño hasta el mayor, se reunieron aquella noche en la casa de Lot para practicar el homosexualismo. Todos. Y Lot les ofreció aún sus hijas, eran bisexuales. Pero no querían mujeres esa noche, querían hombres esa noche. Y veremos cosas que jamás pensaríamos que íbamos a ver. Y veremos entonces la tragedia y el caos. Y el péndulo ahora ir en la otra dirección, buscando la única opción que parece posible, Dios. Ya que el ateísmo no trajo soluciones, vamos a buscar a Dios. Pero otra vez, sin conversión, sin reavivamiento, sin reforma, sin seguir obediencia a la palabra de Dios. Y ahora veremos los eventos finales y entraremos a ellos. Tenemos que estar preparados físicamente y más aún espiritualmente, con un carácter a la semejanza de Jesús, para poder pasar esos eventos finales y entonces encontrarnos con nuestro Salvador. Les animo en esta mañana que por la gracia de Dios no sigamos dormidos, entretenidos, no sigamos viviendo en las ciudades, no sigamos comiendo la dieta del mundo, no sigamos vistiendo la moda del mundo, no sigamos escuchando las cosas del mundo. Es tiempo de buscar al Señor Jesús. Dice que si me buscáis de todo corazón, me hallaréis. Gracias a Dios que todavía en amor nos trate en misericordia, no como merecemos, sino como Él merece, porque fue el tratado como nosotros merecemos, para que seamos tratados como Él merece, dice el libro El Camino a Cristo. Y en esta mañana, para terminar, les invito de rodillas a buscar al Señor de todo corazón y a vivir en armonía más y más con sus principios, reconociendo el momento de la historia en la cual estamos viviendo. Pasemos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias en esta mañana por el estudio de tu palabra. Señor, hay mucho más, pero el tiempo no nos permite. Pero al menos poder descubrir algunos rasgos principales, algunos detalles importantes que nos ayuden a entender por qué hoy día vemos lo que estamos viendo. No es casualidad, es obra del enemigo. Pero hacía muchos años, 2000 años atrás, o aún más, desde los días de Daniel, nos habías dicho que tomarían lugar. Señor, estas cosas deben ayudarnos a levantar nuestras cabezas y a reconocer que nuestra salvación está cercana, está a las puertas. Y no podemos seguir jugando con nuestra salvación. No podemos seguir entretenidos sin una relación diaria, personal, profunda, genuina, práctica, activa con nuestro Salvador. Es tiempo de consagración. Es tiempo de buscarte de todo corazón. Es tiempo de ponerlo todo sobre el altar. Es tiempo de levantar nuestras voces y dar este mensaje aún al costo de nuestras propias vidas. Pero habrán otros que como resultado de este humilde esfuerzo, el Señor hará que su palabra llegue a ellos y también sean salvos. Oh Señor, gracias una vez más por este mensaje tan maravilloso que nos has dado en tu palabra y cuántos otros más hay. Bendice a cada familia en este momento y que cada familia esté representada en forma completa el día de tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén.